Para resolver lo que se propone en el ítem 1 de regla de derivada, tenemos que separar en términos como lo hacemos siempre. En las demás actividades siempre les digo a ustedes separen en términos y deriven, ¿sí? Según la regla que corresponde, cada uno de los términos, ¿sí? Observen si no hay una división, si no hay una multiplicación de funciones de x. Vayan incorporando los métodos de derivada porque se propone un ejercicio y ustedes lo tienen que derivar eh, según el método que consideren, ¿sí? El primer término es el 4 y según la regla derivada, eso es un número, es una constante, por ende la derivada vale 0. Nuestro problema y lo que yo quiero observar es el segundo término, ¿sí? Porque, ¿qué pasa en el segundo término? Ustedes conocen la derivada de coseno de x, ¿sí? Saben que es menos seno de x y eso lo encuentran en la tabla. Aquí no hay que tener dudas, digamos. La tabla te estipula y luego observamos que lo de adentro, ¿sí? El argumento del coseno, 5x a la cuarta más 3x, también sabemos derivarlo. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros no tenemos al coseno por un lado y a esta función polinómica por el otro. Lo tenemos uno adentro del otro. Entonces, ¿qué pasa? Se trata de una función compuesta, ¿sí? Y se aplica regla de la cadena para derivar. Entonces, es importante identificar cuál es la primera capa a derivar, ¿sí? En este caso es de afuera hacia adentro, ¿sí? La regla de la cadena siempre presenta esta secuencia de derivadas por capas de afuera hacia adentro. Entonces vamos a derivar primero el coseno, ¿sí? Y luego la segunda capa es lo de adentro, ¿sí? Yo voy a poner es lo de adentro, haciendo referencia a la función polinómica, ¿sí? Que es 5x a la 4 más 3x. ¿Está bien? Bueno, vamos a escribir f' de x, ¿sí? Ya conocen esta escritura, esta simbología. Y arrancamos. La derivada del primer término es 0, ¿sí? Necesito poner 0 menos 3 por, y ahora arranca con la derivada. Yo lo que vengo insistiendo hace bastante con estas clases y a lo largo del año es que el 0 no lo vamos a escribir, ¿sí? Vamos a quitar lo que es el más 0 o el menos 0, porque ya saben que no aporta nada a nuestros cálculos ni expresiones matemáticas. Entonces tenemos el menos 3. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, nos concentramos con la primera capa a derivar. Ustedes saben que el coseno de x se deriva y resulta menos seno de x. Pero ustedes me dicen, ¿pero qué voy a poner? Y vos pone que la derivada es menos seno, ¿sí? ¿Pero de qué? Porque vieron que acá es coseno de x, la derivada al menos seno de x. ¿Acá qué pongo? Pone lo que tenés acá, ¿sí? Vos vas a derivar el coseno y lo de adentro se mantiene igual, ¿se entiende? Entonces, luego tenemos que derivarlo de adentro, pero en un primer momento lo único que hacemos es derivar el coseno. Por favor, observen, ¿sí? Y subrayense, yo estoy derivando aquí el seno, perdón, el coseno, que resultó en el menos seno. ¿Está? Voy a cerrar el segundo paréntesis, ¿sí? ¿Y qué operación matemática hay entre entre la derivada de una capa y la derivada de la otra capa? ¿Una suma, una resta, una multiplicación, una división? Bueno, en el video lo dice, es una multiplicación, ¿sí? Entonces voy a poner un por. Y ahora lo que voy a hacer es derivarlo de adentro. Me olvido del coseno. ¿Por qué? Porque ya lo derivé. Ahora me resta a mí derivar lo de adentro, ¿sí? Me olvido del coseno. Ya lo derivé. El 4 baja, va a multiplicar 5 por 4 es 20. X al cubo, ya lo pongo, más 3, ¿sí? Esa es la derivada del argumento del coseno. Aquí tenemos el 3. Bien, ¿qué hacemos ahora? Observen la resolución, ¿sí? Ahora se las voy a mostrar, la digitalizada. Van a ver que todo esto es un término, ¿sí? Todo esto es un término. Y estos números que participan, estas expresiones, ¿sí? Que participan en la multiplicación se llaman factores. Ustedes saben muy bien que el orden de los factores no altera el producto. La repiten como loros, pero nunca la aplicamos. Solo la repiten, pero la verdad que no fue muy utilizada por ustedes. Fíjense ahora, si el orden de los factores no altera el producto, es porque yo puedo invertir, ¿sí? El orden de estos factores. Y la verdad que no modifico en nada el ejercicio. La matemática siempre me permite hacer todo lo que yo quiera mientras no modifique el ejercicio, ¿sí? Miren, resulta en lo mismo, ¿sí? Solamente invertí el orden. ¿Por qué hago esto? Porque ahora voy a hacer la propiedad distributiva entre este menos 3 y el paréntesis, ¿sí? Por supuesto que este menos, ¿sí?
con este menos resultarán más. Observen la resolución. Esto que les digo del ítem 1. Resultó en 60x al cubo más 9, positivo todo esto, por el seno, ¿sí?, de la expresión matemática que tiene adentro. Esa es la respuesta del ítem 1. Vamos con el ítem 2. En el ítem 2 tenemos una función para derivar, ¿sí? Entonces lo que hacemos, como siempre, es separar en términos y les voy a pedir que observen cómo derivarían cada uno de esos términos, ¿sí? En qué resultaría. Bueno, el segundo término, seno de 10 grados, ustedes saben que eso da un número. Lo resolvimos en las primeras actividades, ¿sí? En la actividad número 1 se presentaron un montón de estas cuestiones y yo sigo insistiendo y no quiero que ustedes se pierdan de vista cuando una expresión matemática resulta en un número y que la derivada de un número da 0, ¿sí? Un número, digo, una constante, un término independiente. Ahora, en el primer término es complicado porque nosotros conocemos la derivada de e a la x, sabemos que es e a la x, ¿sí? Pero acá ustedes no tienen e a la x, tienen e a la menos 2x. Entonces, si ustedes me dicen, mira, Eli, tener e a la x, yo sé que la derivada es e a la x. Y tener por otro lado menos 2x, lo que está en el exponente, yo sé derivar. El problema ¿cuál es? Que esto, menos 2x, ¿sí? Menos 2x, está dentro, está siendo el exponente de la e. Entonces, ¿qué pasa? Es una función compuesta, ¿sí? Se aplica la regla de la cadena para derivar. Tenemos que identificar, por supuesto, cuáles son nuestras capas a derivar, ¿sí? Bueno, como nosotros estamos en la regla de derivada de la e a un exponente, ¿sí? La primer capa a derivar es justamente la e, ¿sí? La regla de derivada, voy a poner regla de derivada de e, ¿sí? E a la x, e a la x, ahí está. Nuestra segunda capa, ¿sí? Recién nuestra segunda capa, no se apresuren, será el exponente, ¿sí? Será el exponente menos 2x, ¿está claro? Bien, entonces vamos con la derivada. Voy a escribir la derivada de la primera capa, ¿sí? Lo voy a hacer con color rojo. Voy a hacer esto, primera capa, con color rojo. E a la menos 2x derivado es e a la menos 2x, ¿sí? Primer capa. Me estoy concentrando en e a la x. No tengo e a la x, tenés razón, pero tenés e a la menos 2x y yo me estoy concentrando en la capa, ¿sí? Que es la primera, la regla de e a la x. Repito el exponente. Luego voy a escribir porque la regla de la cadena propone derivar por capas y realizar una multiplicación entre estas derivadas. Y voy a hacer la derivada del exponente. Menos 2x derivado, ¿cuánto es? Menos 2. Entonces escribo entre paréntesis, ¿sí? Para que el menos no choque con este por favor. Y finalicé la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada de seno de 10 es 0. Y ustedes ya saben que nosotros eso no lo escribimos. Ahora, ustedes saben que en matemáticas, sí, yo voy a escribir todo lo que estoy escribiendo, ojalá ustedes también lo estén escribiendo en su hoja, porque es lo que les permite resolver correctamente el ejercicio. En matemática, perdón, nosotros ponemos primero el signo, luego el número y luego la letra. Y ustedes ven acá en este caso que nos quedó al revés, tenemos el número y el signo al final de todo. Bueno, entonces vamos a realizar un manejo algebraico para acomodar esta cuestión. El menos viene primero, es el signo. Luego tiene que venir un número. ¿Tengo un número? Sí. Tengo el menos 2. Ahí está, pongo el 2. Por e a la menos 2x. Y finalicé el ejercicio 2. Esta es la respuesta del ejercicio 2, ¿sí? Nos vamos a concentrar en el ejercicio número 3. Yo separé en términos y sé derivar el último término, ¿sí? 3x, ya sabemos que la derivada es 3. ¿Qué pasa en el primer término? Tenemos una cuestión. Es verdad que esto se deriva por regla de la cadena porque tengo una función compuesta. No tengo el logaritmo, ¿sí? El logaritmo natural de x. Tengo el logaritmo y adentro, como argumento del logaritmo, tengo una expresión matemática que depende de x, ¿sí? Una función de x. Pero hay una cuestión antes de derivar, que así como está esto, cuando a mí me toque derivar esta capa, no voy a poder derivarlo. No voy a poder. ¿Por qué? Porque la x está abajo. Y le voy a pedir a aquellos que no lo recuerdan, que por ahí se pasaron por alto la actividad, están viendo ejercicios de regla de la cadena, ¿sí? Porque estamos integrando conceptos vistos antes. Ustedes saben que matemática implica eso, ¿no? Aprendo a sumar, restar, luego multiplicar, luego dividir. Bueno, fíjense que acá, vayan a la actividad 1
consigna 2, hay videos sobre potenciación. ¿Y por qué? Necesitamos aplicar potenciación para reescribir la función f de x y luego poder derivar. Porque esa x allí, ahí debajo, ¿sí? No puede estar. La necesito arriba. ¿Cómo la paso para arriba? Bueno, fíjense que hay una regla de potenciación que te dice que podés cambiar la base, pero si cambias la base de lugar, ¿sí? Tenés que cambiar el signo del exponente. Entonces yo reescribo mi función manteniendo la igualdad matemática sin modificar el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a derivar? Voy a derivar esta función reescrita, ¿sí? Que es lo que yo sé, ahora sí, ¿ok? Y se aplica regla de la cadena. Para derivar esto nos concentramos en qué capas tenemos, ¿sí? Y como sabemos que la regla de la cadena es como la regla de la cebolla, ¿sí? Va de afuera hacia adentro, vamos a derivar primero el logaritmo natural, ¿sí? Cuya derivada es 1 sobre x, ¿sí? ¿Está bien? Logaritmo de x, la derivada, ¿cuál es? 1 sobre x, ¿ok? Bien, ustedes saben que en regla de la cadena vamos a mantener igual lo de adentro. Y luego vamos a derivar justamente 4x a la menos 2. La segunda capa es lo de adentro. Entonces, el 2 tiene que ir. Voy a escribir la derivada, ¿sí? Del logaritmo, que es 1 sobre la x, pero yo no tengo x. Bueno, pondrás lo que hay adentro del paréntesis, ¿sí? Bien, voy a escribir por y voy a hacer la derivada de lo de adentro del logaritmo natural, que es menos 8x a la menos 3, no menos 1, menos 3, ¿sí? Voy a poner paréntesis para que no choquen los signos y acá tengo un más 3. Observemos si podemos hacer algún manejo algebraico para reacomodar nuestra función, nuestra función derivada y expresarla de la forma más reducida posible. Vamos a simplificar, ¿sí? Este 8 lo vamos a simplificar con este 4, nos queda un 1 abajo, ¿sí? Y nos queda un 4 arriba. Este signo menos se va a ir hacia adelante. Entonces, observen cómo se redujo la expresión matemática, sí, esta que se encuentra aquí, pero observen también que tenemos una x en el numerador, una x en el denominador que se están dividiendo. ¿Se acuerdan de la regla de potenciación? Que cuando una igual base se divide es que se implica una resta de exponentes. Entonces podemos aún más reducir esta expresión, ¿sí? ¿Y por qué pongo un más 2? Porque en realidad pasa restando el exponente del denominador, ¿sí? Pero menos con menos nos queda más. ¿Está claro? Entonces, reduciendo y dando la respuesta final de nuestro ejercicio, logramos lo siguiente. El ítem 4, nosotros también tenemos una función compuesta. Observen que la tenemos que derivar por regla de la cadena, porque no tenemos el seno de x. Tenemos el seno, pero de 2x al cuadrado menos 2. Es una función adentro de la otra. Nosotros conocemos la derivada del seno, conocemos la derivada de esta función, la podemos hacer tranquilamente, ¿sí? Es 4x, pero no una cosa dentro de la otra. Entonces, ¿cómo hacemos? Decidimos quién es la primera capa, quién es la segunda capa y vamos a derivar, ¿sí? Primera capa con color rojo, de afuera hacia adentro, ¿sí? El seno de nuestra función. La derivada es el coseno, ¿sí? Y lo de adentro queda igual, ¿sí? Porque estamos derivando por capas. Y voy a poner un por, ¿sí? Y vamos a derivar ahora lo de adentro, ¿sí? Del coseno, que sería 4x, ¿está bien? ¿Esa es la respuesta final? No, la respuesta final implica acomodar este 4x y colocarlo aquí adelante, ¿sí? Que sea 4 tercios de x. Primero el signo, número, letra, y siempre en matemática por último se posiciona lo que es el coseno, lo que es el seno, lo que es la tangente. Siempre van a ver que las funciones trigonométricas van al final de la expresión matemática, ¿sí? Nunca al comienzo.